Bienvenidas, bienvenidos al mundo cripto. Esta serie de vídeos te enseñan paso a paso y desde cero todo lo necesario sobre la tecnología blockchain y sus hijas, las criptomonedas. Si estás interesado en aprender desde cero todo lo relativo a este increíble mundo, te recomiendo que prestes atención a este vídeo. Recuerda que lo que aquí enseñamos es de contenido educativo y no son consejos de inversión. Como os comenté en el vídeo anterior, empezaremos a comprender el mundo cripto desde los pilares. Uno de estos fundamentos es la técnica de manejar los secretos. Es lo que se denomina criptografía. En la tecnología blockchain, también llamada tecnología cripto, se utiliza esta técnica para cifrar y descifrar los mensajes y para garantizar la protección de la información. Criptografía proviene del griego, criptos oculto, grafi, texto. La criptografía es la ciencia de los secretos. Solo el remitente, el que envía el mensaje, y el destinatario, el que lo recibe, pueden ver su contenido. Esta técnica de ocultar mensajes se produce mediante códigos que cifran los datos. La criptografía existe desde los inicios de la civilización. Ya en la época romana, el emperador Julio César utilizaba una técnica para comunicar sus correos privados. Cuentan que la Segunda Guerra Mundial fue ganada porque un matemático llamado Alan Turing, que por cierto es el padre de los ordenadores, descubrió matemáticamente la manera de desencriptar los mensajes nazis. Esa máquina se llamaba Enigma. Esta tecnología cripto ha ido evolucionando y perfeccionándose hasta llegar a nuestros días, a la era de la blockchain y de las criptomonedas. Las criptomonedas son todas ellas descendientes de esta criptografía, por cuanto todas ellas usan el método de la codificación y decodificación entre quien envía y recibe la transacción. Para entender qué es la criptografía, debemos empezar a familiarizarnos con los siguientes conceptos. Criptografía de clave secreta, en la que el emisor y el receptor poseen la misma llave para el cifrado y para el descifrado. Criptografía de clave pública. Utiliza dos llaves, una para el cifrado y otra diferente para el descifrado. A la primera se le llama pública y a la segunda privada. A este sistema se le conoce también como cifrado asimétrico. La tercera, o función hash, que emplea una función matemática para cifrar de manera irreversible cierta información proporcionando una huella digital. Los beneficios de usar la criptografía son confidencialidad, porque el emisor y el receptor son los únicos que conocen el contenido. Autenticación, porque tanto el emisor y el receptor verifican la identidad. Y la integridad del mensaje, puesto que el mensaje recibido es el mismo que el enviado. Recuerda que si te está gustando este vídeo, le puedes dar un like y suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones. Así, esta comunidad tendrá la mayor difusión posible y cada vez más personas podrán aprender sobre el fascinante mundo de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain, pilar del proyecto educativo que aquí os presentamos, se fundamenta, se basa en la criptografía. Para garantizar que ningún tercero pueda acceder a esa información, utilizaremos la criptografía de clave pública. Vamos a poner un ejemplo muy habitual en el día a día. Todos tenemos una cuenta corriente en un banco. Esa cuenta de 20 dígitos, que en España empieza por ES, es la clave pública. Esta clave podemos compartirla para recibir transferencias o domiciliar recibos. En cambio, para acceder a ese número de cuenta y poder retirar dinero, debemos tener además una clave secreta que solo nosotros conocemos y que bien guardamos. Esa es la denominada clave privada. Así de fácil, en la tecnología blockchain compartimos la clave pública para recibir criptomonedas. En cambio, para retirar los fondos de nuestra cuenta, requeriremos de la clave privada que solo tenemos nosotros y que, recordad, debemos siempre tener guardada en un lugar muy seguro. No ha sido tan duro, ¿verdad? Los conceptos a recordar son tres: criptografía, clave pública y clave privada.
La gracia está en las matemáticas que permiten codificar y decodificar la información de punto a punto. La seguridad del mundo depende de los números. Hasta aquí el concepto de criptografía. Hasta el próximo capítulo, amigos.